Digo, ¿te has dado cuenta de que el tiempo es solamente una representación? O sea, eso que el humano llama tiempo es solamente cómo la mente se representa el movimiento de las cosas. Eso que llamamos pasado solo existe porque podemos recordar el pasado en nuestra mente, pero no es como que exista. O eso que llamamos el futuro es otra simple representación. ¿Te pillaste esta nena? Uf, qué nena tan deliciosa. ¿Cierto? Resto, parce. Uy, aguanta bien, aguanta. Históricamente se ha pensado en la división entre el cuerpo y la mente como en una suerte de batalla, en una suerte de guerra, donde el rol del cuerpo es buscar los placeres y saciar todos esos deseos que él tiene, buscando a alguien o algo con cual poder satisfacer esas necesidades de deseo, de los placeres, el amor, la comida, en fin, todo lo que se sacía con el cuerpo. Y la mente en busca de ideas, en busca de respuestas a preguntas, en busca de conocimiento. Entonces, como estos dos entes, el cuerpo y la mente, tienen metas diferentes, usualmente chocan y se contradicen y hacen que uno, por querer tener lo que quiere, deje al otro ente mal viajado o mal parqueado o como le quieran llamar. Y eso ha estado en varios libros. Platón, Schopenhauer lo discuten, casi todos los filósofos, bueno, de hecho casi todos los filósofos no, Platón y Schopenhauer son los que más lo discuten, aunque no he leído a todos. Y incluso en memes hay una manada de memes y en fin, hay muchos dichos y cosas que hacen presente eso, seas un ser intelectual o no, siempre va a estar eso del corazón y la mente. Sigue lo que dice tu corazón, sigue lo que dice tu mente, en fin. Ese choque es de lo que quiero hablar hoy con un libro puntual y específico que es De Sobremesa de José Asunción Silva. Este libro es la única novela que escribió José Asunción Silva. Él la tuvo que reescribir a las carreras porque cuando venía en un barco de Venezuela, ese barco naufragó y tenía creo que otro par de novelas que se perdieron y este fue el único que pudo reescribir antes de que lo suicidaran. Bueno, yo creo que lo suicidaran. Entonces, pues nada, voy a hablar puntos generales sobre este libro. Una vez más, no voy a hablar de la trama del libro como tal, sino voy a hablar de los aspectos que me gustaron de él. El personaje principal de esta novela es José Fernández. Es un hombre poeta, muchos dicen que es una suerte de alter ego de José Asunción Silva, incluso se llama José. Entonces José Fernández tiene una personalidad bastante peculiar en la que él lo quiere saber todo, pero también lo quiere sentir todo. Pero no lo dejan por varias cosas. Primero que todo, sus amigos le dicen que tiene que seguir siendo poeta porque tiene un gran talento como poeta, pero él no quiere ser un poeta y él se pregunta entonces por qué hice un par de libros de poesía cuando estaba joven, imitando lo que habían hecho otros poetas que lograron perfectamente, como Verlaine o Baudelaire o este tipo de, o los poetas malditos, a él más le gustaban este tipo de poesía. Entonces él dice, porque escribí eso, entonces ya soy un poeta y mi alma no puede buscar otras cosas, no puede ser científico, no puede ser doctor, no puede ser otra cosa que no sea un poeta solo porque en la juventud escribí un par de libros de poesía. Ya no puedo salirme de ser un poeta, yo no quiero hacer eso, yo quiero vivirlo todo, quiero sentir muchas cosas y quiero enfocarme en buscar las respuestas de muchas otras. Sin embargo, ese carácter específico empieza a mal viajarlo porque él no se puede concentrar en una sola de las cosas y empieza a buscar varios caminos que tomar en cuanto al ser mental que busca conocimiento y en cuanto al ser sentimental que busca placeres y emociones. Se engancha de una persona que conoce que se llama Elena y Elena es la que empieza a destruir psicológicamente a nuestro personaje José Fernández. Entonces creo que aquí les quiero leer una cita donde él expresa lo que acabo de decirles. Entonces dice, poeta puede ser. Ese etiquete fue el que me tocó en la clasificación. Para el público hay que ser algo.
El vulgo les pone nombres a las cosas para poderlas decir y pega etiquetes a los individuos para poderlos clasificar. Después el hombre cambia el alma, pero le queda el rótulo. Y luego dice, tú sabes muy bien cuál es. Es que como me fascina y me atrae la poesía, así me atrae y me fascina todo, irresistiblemente. Todas las artes, todas las ciencias, la política, la especulación, el lujo, los placeres, el misticismo, el amor, la guerra, todas las formas de la actividad humana, todas las formas de la vida, la misma vida material, las mismas sensaciones que por una exigencia de mis sentidos necesito día a día más intensas y más delicadas. Y luego cierra. A vivir la vida. Eso es lo que quiero, sentir todo lo que se puede sentir, saber todo lo que se puede saber, poder todo lo que se puede. Y por último, a vivir la vida, emborracharme de ella, mezclar todas sus palpitaciones con las palpitaciones de nuestro corazón antes de que él se convierta en ceniza helada. Y ya. Entonces eso resume muy bien lo que acabo de decir y el carácter por el que el libro empieza a tener una trama, ese mal viaje, esa lucha, ese duelo que tiene Fernández con el ser que quiere buscar todo y con el ser que quiere sentirlo todo, porque al principio se oye todo muy bien, ok, este hombre quiere vivir la vida sentimentalmente y mentalmente, pero eso no es tan fácil. Para los que alguna vez han sentido eso, sabrán que no es tan fácil hacer converger esas dos fuerzas, hacer que las dos busquen las mismas metas y que una se sienta bien con la otra no es tan fácil. Entonces, el hecho de que él se enamore de esta persona Elena y que no pueda satisfacer sus deseos con Elena, hace que él empiece a malviajarse con su ser mental, que también lo quiere todo, pero no solamente con su ser mental, sino también con su ser sentimental, porque solo la quiere a ella y no quiere a más. Incluso en una parte del libro coquetea como con tres nenas y las logra tenerlas, pero no se siente cómodo porque él quiere a Elena. Pero bueno, entonces en el proceso de él estar en esa lucha, él se hace un análisis a él mismo y esta es una de las partes que más me gusta del libro, en el que él psicológicamente entiende por qué es así y se da cuenta que tiene que ver con su pasado genético y la herencia que tiene de sus padres. Entonces por eso él no es solamente un intelectual así delgado y débil, callado, taciturno y tímido, sino que es un intelectual que es bueno en la vida práctica, que es bueno en lo sentimental. Entonces el man es fuerte, tiene un cuerpo fuerte y vigoroso y es enérgico y le gusta montar a caballo. Entonces esa unión del común intelectual y del común personaje no intelectual y más práctico, y como los tiene a los dos tan vívidos, lo intelectual debido a su padre y lo sentimental debido a su madre, es que esa lucha entre los dos se vuelve tan fuerte y lo pone tan mal. Entonces voy a leer un par de citas. Hijo único del matrimonio del amor de dos seres de opuestos orígenes. Dentro de mi alma luchan y bregan los instintos encontrados de dos razas, como los dos gemelos bíblicos en el vientre materno. Por el lado de los Fernández viene la frialdad pensativa, el hábito del orden, la visión de la vida como desde una altura inaccesible a las tempestades de las pasiones. Por el de los Andrades, los deseos intensos, el amor por la acción, el violento vigor físico, la tendencia a dominar a los hombres, el sensualismo gozador. Entonces él también cierra diciendo, cuentan las glorias de aquella raza de intelectuales de débiles músculos, delicados nervios y empobrecida sangre cuyos glóbulos desteñidos corren por los ramales de mis venas. Entonces no solamente en la sangre de él corren las venas de esa raza de intelectuales, sino también de esta otra raza de gente fuerte y poderosa que sigue sus instintos y por eso él termina mal viajándose. En el libro como tal hay varios análisis, hay análisis políticos, hay análisis artísticos, hay un análisis que le hace a un artista, a una pintora específica que es muy bueno, hay un análisis a Nietzsche en el cual él aboga porque la gente lea a Nietzsche y deje sus creencias cristianas o católicas para que conozca el evangelio de el filósofo del norte, como él le dice.
Y hay otras cuantas puntos específicos que me parecen muy buenos del libro. Por ejemplo, este último que voy a tocar, que es el intento de los personajes que crecen en una familia religiosa, pero que con el pasar del tiempo se desligan de esa religión, como en momentos de apuro buscan esa ayuda religiosa y encuentran nada, no encuentran una respuesta de esa divinidad y se malviajan. Como diría, solo buscamos a Dios en los momentos en los que necesitamos ayuda, dice Lil Supa. Entonces aquí a este personaje él necesita ayuda y busca a Dios, pero se da cuenta que el cielo está vacío y que las oraciones que él hace no funcionan. Y esa parte también me parece muy genial y se las voy a leer. Entonces él está súper mal viajado en esta parte, ya es casi al final del libro. Él ha intentado saciar sus pasiones, pero se da cuenta que necesita a Elena y Elena no la deja concentrarse en la búsqueda del conocimiento. Y dice, entonces está buscando ayuda de la desesperación y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración que la santa de las guedejas de plata me enseñó de rodillas cuando apenas podía balbucearla, viene a mis labios de hombre y no la puedo rezar. Tú estás vacío, oh cielo, hacia donde suben las oraciones y los sacrificios. Y luego hace un ataque muy mordaz a la religión, donde esa cita la leí en mi primer video del canal, en la recomendación de los libros, está al final, como al minuto 12-13, así que si la quieren escuchar, vayan a ese video. Y entonces aquí lo cierra con esta parte que es muy nietzscheana y nos da a entender que Silva es uno de los representantes de los ecos de Nietzsche aquí en América, de cómo él escuchó la noticia de la muerte de Dios que profetó Nietzsche, y entonces dice, ¿y en qué creerás, alma mía, alma melancólica y ardiente, si los hombres son ese miserable tropel que se agita cometiendo infamias, buscando el oro, engañando a las mujeres, burlándose de lo grande? Y si ya murieron todos los dioses. Entonces en general este libro me gusta mucho porque como les digo es una lucha de un individuo para intentar poner en paz a su parte mental y a su parte sentimental. Personalmente yo sentí eso en una parte de mi vida y me sentí muy identificado con el libro y por eso me gustó. Y si tú eres una persona o alguno de ustedes es una persona que se ha sentido así en algún momento, este libro seguramente les va a gustar. Tiene cosas muy interesantes, es un libro en el que la forma literaria no es la mejor porque como dije en el primer video es un libro de un poeta y es más bien una novela más poética que novelesca, pero las ideas que se encuentran ahí son excelentes. Creo que voy a leer una última frase que quiero resaltar sobre lo que él piensa con respecto a los receptores de las obras artísticas. Él decía que el público tiene que tener cierto nivel para que cierta obra tenga un efecto, que puede que la obra sea excelente, sea perfecta, pero si el receptor no sabe conocer y no sabe interpretarlo, la perfección que hay allí es una mera obra y ya está. Entonces cuando le preguntan sobre su poesía, él dice lo siguiente, dice, es que yo no quiero decir, sino quiero sugerir, y para la sugestión, y para que la sugestión se produzca es preciso que el lector sea un artista. En imaginaciones desprovistas de facultades de ese orden, ¿qué efecto producirá la obra de arte? Ninguno. La mitad de ella está en el verso, en la estatua, en el cuadro, la otra en el cerebro del que oye, ve o sueña. Golpea con los dedos esa mesa, es claro que solo sonarán unos golpes. Pásalos por las teclas del marfil y producirán una sinfonía. Y el público es casi siempre mesa y no un piano que vibre como este, concluyó sentándose. Entonces sí, es como yo, puedo hacer esto pero no va a sonar nada, a menos que lo hagan mejor. Pero si lo pongo en un piano va a sonar de mejor manera. Entonces es como el receptor que tiene la obra también le da
una importancia a la obra, ¿sí? O sea, si tú no entiendes la obra o si no le sacas, no necesariamente como lo hace el autor, pero si sacas algo de ella va a ser solamente un papel y ya está, y no va a ser algo que te pueda cambiar o que te pueda hacer sentir cosas que quieres. Entonces creo que eso era todo lo que quería decir. Como les digo, no hablo del resumen del libro, no es una reseña. Simplemente es rescatar los puntos del por qué me gustó este libro y creo que todos los videos que hago son así. Am, y eso es todo, eso es todo. Hay muchas cosas, aquí hay muchas cosas de las que no hablé y que se me escapan, pero quería hablar de los puntos que a mí personalmente me gustaron. Y si lo quieren leer, léanlo, hay que tenerle un poquito de paciencia, porque como les digo, es un libro escrito por un poeta, pero si tienen tiempo y se han sentido identificados con esa división entre su ser racional y su ser más corpóreo, definitivamente tienen que leerlo. Si están interesados en literatura colombiana, tienen que leerlo. Esto debe ser un libro de cabecera de la literatura colombiana. Y ya está. Eso es todo lo que quería decir.